Acuérdate que aquí está el vehículo, aquí está la rueda. ¿Sí? ¿Está captando? Entonces te dice que cada rueda tiene dos zapatas, lógicamente tiene dos pistones, serían 2, 4, 6, 8. ¿Cachó? Ahora sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y va a tener 8 bares también, ¿o no? ¿Cómo se van a estar? ¿8 qué? Entonces va a ser 8 veces la fuerza 2, 8 veces el área 2. ¿Sí? Va a ser igual a 8 veces la fuerza 3, a 8 veces la fuerza, perdón, el área 3. ¿Vamos bien? ¿Sí? Pero como usted ya ve, al final es la misma hueá, ¿cierto? Entonces usted va a tener en este caso que para F1, área 1 va a ser igual a qué cosa? A F2 por el área 2, como igual a F3 por el área 3. ¿Sí? Ya, la pregunta, ¿cuánto equivale F1? Si la persona está ejecutando una fuerza de 200 newton empujando, usted va a entender de que también va a estar acá empujando 200 newton. ¿Sí? ¿Es la fuerza 1? ¿Sí o no? Sí. Por acción-reacción. ¿Sí? Entonces, esa fuerza se está replicando la fuerza en ese punto, ¿ya? Por lo cual, la fuerza F1, que es la fuerza que está acá, F1, se puede determinar que viene siendo 200 newton. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo determinar? Presión. Pero antes de determinar presión, necesito conocer el área. Porque acuérdense que ese es un pistón de diámetro 4 centímetros. Por lo cual, aquí, ojo, para F1, que lo voy a escribir aquí, para la fuerza 1, se tiene que la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza de empuje de la pala, ¿cierto? Por lo tanto, la fuerza 1 va a ser igual a 200 newton. Para el área, para A1, va a quedar en A1 va a ser igual a pi por el diámetro, que viene siendo 4 centímetros al cuadrado dividido en 4. ¿Sí? Eso le va a darle pi por 4. ¿Sí o no? ¿Cuánto le va a dar el área 1? Ojo, ¿es necesario convertir eso en metro? Acuérdate que la fuerza tiene que estar en newton, pero la presión tiene que estar en newton por metro cuadrado, para que le dé pascal, ¿o no? ¿Pero es necesario ahí? No. ¿Y saben por qué? Porque acuérdense del principio. F1 es igual a F2 por el área 2 dividido en el área 1. Entonces esto me da lo mismo si quedan centímetros a la cuarta, me da lo mismo. Con que quede la misma unidad está todo bien. ¿Sí? ¿Me cachan? Por eso lo estoy haciendo con 4 y no lo estoy convirtiendo en metro. Ya, pues son 16, son 4. 4 pi, ¿sí o no? ¿Cuánto 4 pi? ¿Cuánto la semana? 12,57 ¿qué cosa? Centímetros cuadrados. ¿Vamos bien? Sí. Ya, lo que acabamos en este caso de encontrar es, bueno, teníamos F1, el área 1. ¿Tenemos la fuerza 2 y el área 2? No. ¿Tenemos la fuerza 3 y el área 3? ¿No? No. ¿Pero se podría determinar el área 3? Acuérdate que el área 3 representa el área donde está la zapata. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo podríamos determinar eso? La radio. ¿Ah? Mira, acuérdate que eso ¿cuánto vale? 50 milímetros, porque ahí te está diciendo la información. Zapata de radio 400 por 50 y más encima el ángulo es de 120, te lo está diciendo aquí. Entonces, si ustedes, por ejemplo, se dan cuenta, yo puedo determinar esa área, ¿o no? Sí. Entonces, esa área va a ser el área 3. 360. A3. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar el área 3, ojo, va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar, mira, para el
área 3 va a ser igual a pi por el radio, por el ángulo, por el ancho dividido en 180. ¿Sí? Entonces, ¿todos cachando esa parte? A3 es igual a pi por el radio. El radio es 400. 40. Por el ancho, aquí es por 120. Por el ancho, 5 dividido en 180. Hay que llevarlo a centímetros. Por eso lo dejé en 400 y en 40 y en 5. ¿Todos entendieron cómo llega eso? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces A3 va a ser igual a ¿cuánto? 418,88. 418,88. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Esta Fácil. talla 3. ¿Sí? Entonces, por Pascal se tiene que la fuerza 1 es igual al área 1 es igual a la fuerza 2, área 2 es igual a la fuerza 3 por el área 3. Les recuerdo que la fuerza 3 es la fuerza de la zapata, ¿sí o no? Y el área 3 viene siendo el área de la zapata. Como no tengo eso, yo no tengo por qué ocupar esa fórmula, si yo quiero ocupar esa expresión, ¿o no? Porque yo tengo ya casi todos los datos para determinar la fuerza de la zapata. Por lo cual, tengo ese valor, ese, y acabo de encontrar ese valor. ¿Cómo va a quedarme? La fuerza de la zapata va a ser igual a ¿cuánto? A F1 por el área de la zapata Sobre 1. dividido en área 1. ¿Sí? La fuerza de la zapata va a ser igual a la fuerza 1, que ¿cuánto? 200 newton. ¿Sí? 200 newton por el área de la zapata, que era 418,88 dividido en el área 1, que el área 1 era 12, y algo, ¿no? 12,5. Acuérdate, esto está en centímetros cuadrados y esto también en centímetros cuadrados, se van. ¿Sí? ¿Cuánto le da eso? 6.702,08. 6.000. 702,08. 08. Sí. Ya, ¿qué cosa? Newton. Newton. ¿Cuánto es más o menos? En kilo. Divídalo por 981. Son como 6.600 kilos, algo así. Ese es el área. Algo más fácil de ver. 6.600 kilos, algo así. ¿O no? 400 dividido por ti. ¿Sí? 6.600 kilos. 6,7 kilómetros. Algo así. Mira, esa es la fuerza. Tomamos 200 newton, o sea, tomamos 20 kilos. Eso es y lo amplificó a 6.702. Pero kilos, pero por zapata. O sea, una zapata aplica eso y la otra también. Multiplíquelo por la 8 y tiene la fuerza total. Qué eficiente el sistema automotriz, ¿no es cierto? Profe, ¿por qué no estaba diciendo que había que multiplicarlo por 9,81? No dividirlo por 981. ¿Por qué, güey? Porque estaba en newton. Ya, ¿y usted quiere kilo mismo? No, pero quiero en kilos para cachar el kilo es un kilo. Son 600. Es masa. Son 683 Pero tú kilos. quieres, claro, está calculando. No, lo estoy pidiendo en newton. Yo estoy diciendo si usted lo divide en 981, más o menos le va a dar cuántos kilos son los que está ejecutando. 600 Kilos, kilos. la fuerza. Kilogramos. Fuerza. Ah, ya. Pero si un kilogramo masa es lo mismo que un kilogramo fuerza, que es 9.81 newton. No, no sé, no. Sí, poco, ¿no? Sí, está bien. Se lo compruebo. La masa de un kilo, multiplíquelo por 981. O sea, un kilogramo es lo mismo que 981 newton. ¿Ven? Ya, ¿qué más? ¿Eso? ¿Cacharon el ejercicio? Sí. Va. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Cómo no sirve la prueba?
¿Cuándo la prueba? 3 parece. Hay que apuntarlo. El 3 de julio. ¿Ah? No, ¿Cómo todo está corriendo la prueba? Una semana y una semana. No se queda atrás. Ah, apoye. Porque son buena onda. ¿Eso es para el lío? Claro. No sé. No sé por la prueba. Ya, vamos bien, se entendió eso. Ya, como vamos avanzando rápido, bacán. Principio nuevo. No. 6. nos vemos. Principio. Ya, hace eso, Principio de Arquímedes. Principio de Arquímedes, po. La ley sangrienta. Aquí corre sangre, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Para mandar al tiro Arquímedes, empezar al tiro con la otra materia. Principio de Arquímedes. Yo esto lo mencioné alguna vez. Sí. Lo ejemplifiqué y ya la cuestión no. No, Expliqué no. nomás la historia sangrienta de la decapitación. Le mandaron al King de Ah, ¿Cómo era? De nuevo. no, ni cagando. Sí, pero es que hay que explicarlo. De hecho, no hay que hacer animación. Ya, hágale. Y la va a hacer realidad. La historia sangrienta. Es el pozo. ¿A qué lo pone? El dedo de la niña. Arquímedes, para empezar el tiro, en realidad el principio es súper fácil. ¿Ya? ¿Qué dice el tío Arquímedes? Dice que el volumen desplazado es igual al volumen de la porción sumergida, o del cuerpo sumergido. ¿Sí? ¿Eso? ¿La papa? No. ¿Cómo quiere irse? Mire, ¿cómo puedo explicar esto? ¿La qué? No se puede aplicar para las. Ah, después le subo agua a Chile. Ah, no, Ese era mi amigo. Lo mismo digo yo. Ah, Lo mismo. Vaya, Lo mismo digo yo. tenemos el primer uno aquí. ah. Sí, ya. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Mira, dice que el agua que desplaza el fluido es directamente proporcional a la porción mojada del cuerpo que está sumergiéndose. ¿Sí? O sea, si yo por ejemplo acá, a ver, un momentito. Si yo por ejemplo acá determinara ese volumen, que eso se conoce como el volumen del cuerpo sumergido, va a ser igual al volumen que va a desplazar. ¿Sí? ¿Va bien? Y para que se cumpla esa propiedad, tiene que cumplirse también la propiedad de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se ponen a pensar, este cuerpo tiene peso, ¿sí o no? Como ese cuerpo tiene peso, ese cuerpo está flotando. La explicación del por qué ese cuerpo está flotando es porque el líquido, en este caso, tiene que estar ejerciendo una fuerza de empuje que sea de igual magnitud que el peso del cuerpo, ¿sí o no? Así lo mantiene en este caso flotando. Si esta fuerza fuese mayor al del peso, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la sustancia? Pasaría esto. Y lo dejaría ahí, en la superficie. ¿Se entiende la idea o no? Eso pasa. Cuando un cuerpo se sumerge completamente, ¿qué quiere decir en este caso? Que el peso es mayor a la fuerza de empuje, o sea, el líquido no es capaz por lo menos de ejercer una reacción lo suficientemente grande como para poder anular la carga, que viene siendo el peso del cuerpo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por lo cual, al tío Arquímedes, bajo esa desesperación de que lo iban a decapitar, ¿no es cierto? Y todo, se le ocurrió esta maravillosa idea. ¿Cómo coño compruebo eso? Ya el tío Arquímedes sabía que cuando se sumergía un cuerpo, la cantidad de volumen que desplazaba era igual
al cuerpo sumergido. ¿Se dio cuenta ya de eso? Eso se puede medir, ¿cierto? Una piedra se puede medir. La pregunta es cómo puedo llegar a esas ecuaciones. Fácil, mira. ¿Qué tenemos que comprobar? Que el volumen del cuerpo sumergido, o el volumen del cuerpo, es igual al volumen desplazado, ¿sí? Y también tenemos que comprobar que la fuerza de empuje es igual a la del peso del cuerpo, ¿sí? Para que entre en este caso en equilibrio. Entonces, miren, utilicemos la ecuación de la presión hidrostática. La ecuación de la presión hidrostática es igual a ¿qué cosa? A la densidad de fluido por la aceleración de gravedad por la altura de fluido, ¿sí? Pero también podemos mezclar esa ecuación con la ley de Pascal. ¿Y qué dice la ley de Pascal? La presión viene siendo la fuerza partido por área, ¿sí o no? Peso específico por G por H. ¿Vamos bien? ¿Sí? Va a quedar de esa manera. Si yo despejo F, va a quedar el A multiplicando y te va a quedar así. F es igual a ρ de fluido por G por H por A. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora, H por A, que viene siendo volumen, área por altura. Tengo una huella ahí. Tengo esa área. Si yo calculo el área de eso y lo multiplico por su altura, determino qué cosa? El volumen. Entonces, al final, miren lo que tiene. La fuerza va a ser igual a qué cosa? A ρ de fluido por G por volumen. ¿Qué volumen? El volumen del cuerpo. O el volumen desplazado, porque acuérdense que es exactamente igual, lo comprobó el señor Arquímedes. ¿Sí? A esa huella de fuerza que le estamos despejando se conoce como fuerza de empuje. ¿Vamos bien? ¿Cómo llegamos a esa presión? Fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo. Fácil, mira. Llegar aquí a la misma presión. Sabemos que la fuerza de empuje es igual a qué cosa? A la densidad del fluido por G por el volumen. ¿Sí? De desplazado. ¿Sí? De desplazado. Mira, la fuerza de empuje también se puede calcular de la siguiente manera. ¿Eso qué es lo que es? Eso es peso específico. ¿Se acuerdan? Por volumen desplazado, de líquido. ¿Sí? Y el peso específico se puede calcular de esa manera o también se puede calcular como el peso por unidad de volumen. En este caso viene siendo el peso del cuerpo y el volumen del cuerpo. Entonces, mira, si yo tomo esa forma y la reemplazo ahí, lo que yo voy a obtener va a ser en este caso que la fuerza de empuje va a ser igual a el peso del cuerpo por el volumen del cuerpo por el volumen desplazado. Y como el volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo, tengo que la fuerza de empuje es igual a el peso del cuerpo. Fácil. ¿Sí? ¿Cachó? Mira, el peso específico del fluido. Una de las maneras que calculamos el peso específico del fluido, mira, ¿ustedes se acuerdan cuando habíamos visto hidrostática? Por acá estábamos. Ahí mira, ¿cómo se puede determinar el peso del fluido? El peso específico. El peso específico es igual al peso dividido en volumen, ¿sí o no? Sí. Ya, como sabemos que la fuerza de empuje es igual a qué cosa? A ρ por G por el volumen, no sé si me van entendiendo, el peso específico es eso, ¿sí o no? Se puede calcular de esa manera o de esa manera, de las dos. Entonces al final, ¿qué es lo que es eso? Peso específico, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y el peso específico, ¿cómo se puede escribir? Es como tomar esta presión y reemplazarla por esa. No sé si me entienden la idea. Porque al final viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces te va a quedarte que la fuerza de empuje va a ser igual al peso del cuerpo partido por el volumen y te quedó el volumen. Volumen con volumen se va y te queda eso. ¿Captó? ¿Ya? ¿Vamos bien? Hagamos ejercicio. Entonces, ejercicio. Principio de Arquímedes. Arquímedes. Sería por acá ejercicios.
Vamos a hacer esos tres ejercicios súper sencillos. Vamos a partir con el más fácil, ya que no es complicado en realidad. Son las 12:28 ustedes. Entonces, hagamos el primero. Ya. Un cono truncado de diámetro 80 por diámetro 30 por altura 40 milímetros se sumerge completamente en agua. Si se sabe que dicho cuerpo de 700 newton determine... Oh, ¿qué hay que determinar? Mira, se me olvidó copiar eso. Eso. Me olvidó copiarlo. Pero ¿qué pasa? Ya, entonces, interpretemos los resultados. Dice, un cono truncado de diámetro 80 por 30 por 40 se sumerge completamente en agua. O sea, en este caso mi recipiente... recipiente con agüita, ¿cierto? Y acá, y se sumerge completamente. Ahí está. Prácticamente y aquí tengo mi elemento, y ese elemento tiene un peso, que le vamos a llamar el peso del cuerpo. ¿Sí? Si se sumerge completamente, lo que está tratando de decir que la fuerza de empuje no dio abasto como para poder retener el cuerpo y se sumergió completamente. ¿Sí? ¿Me van entendiendo la idea? Sí. Ya. Acá, ¿qué ecuación, por ejemplo, me describe la de la fuerza de empuje? Esto es fácil, ¿sí o no? Va a quedar que A, que viene siendo la fuerza de empuje, va a ser igual a ¿qué? La fuerza de empuje es igual a ¿qué cosa? A la densidad del fluido por G por el volumen desplazado. Pero como usted sabe, el volumen desplazado va a ser igual a ¿qué cosa? Al volumen del cuerpo. O en este caso de la masa. Y ahora hay que determinar ese volumen. ¿Sí o no? Como dice que el volumen o la sustancia es un cono truncado, que es un cono así, ¿cierto? Un cono sin punta, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo el conito sin punta? Me está diciendo que tiene diámetro 80 por 30 por 40. O sea, en este caso, el diámetro de ese elemento tiene 40. El diámetro de esto, ¿cuánto tiene? Diámetro 30. Y la altura tiene 40 milímetros. Estoy bien, no, 80, esa hueá es 80, ¿sí? 80 por 40 por... Sí, ¿eso es o no? Milímetros. Ahora, ¿cómo determino eso? Fácil, con el volumen. El volumen del cuerpo va a ser igual al volumen del cono truncado. Y el volumen del cono truncado es pi por la altura, por el radio al cuadrado, más el radio menor al cuadrado, más el radio por el radio, sobre eso. ¿Sí? El volumen del cono truncado va a ser igual a pi por, acá necesitamos todo en metro, por lo tanto la altura es 0.04, voy a decir eso está en milímetros, por el radio, que vendría siendo 0.04 al cuadrado, más 0.015 al cuadrado, más 0.4 por 0.04 por 0.015 y toda esa huevita partida en 3. ¿Cuánto le da ella? ¿Cuánto le da eso? ¿Para qué le vamos a poner con un caso y ponemos el cuerpo? ¿Cuánto le da esa maravilla? ¿Cuánto le da eso?
¿Cuánto le da eso? Un momento. Está muy bien. Es muy largo de ejercicio. Weón, en la mitad de casa. yo sí que sacar la de 18. 1.26. Ah, no. ¿Cuánto da? 0,01. 0,076. Qué guapo, qué guapo. ¿Estás seguro? Pero yo 1,01. 1,01 por diana menos 4. 1,01. 10 era menos 3. 0,00. ¿Puede? Revisa. 1,01 por diana menos 4. Ah, no. Cero, 1.016 por 10 elevado a menos 4. menos 4. Metro. ¿Sí? ¿Ya? Ya, pues, tenemos el volumen de ese elemento. Hay que reemplazarlo ahí. Entonces te va a quedar que la fuerza de empuje va a ser igual. La densidad del fluido es agua, ¿sí o no? Lo dice el ejercicio. Agua. Por lo tanto viene siendo 9810 por el volumen que viene siendo 1.016 por 10 elevado a menos 4. ¿Y cuánto le va a dar eso? ¿Y la gravedad? Da 0. 1. ¿Sí? 0,93. 0.9964 ya. Ok. ¿Le dio eso? 1, de 1. 0.99, 1. ¿Sí o no? 0,93. Ya. Mira, lo que dice el ejercicio, ya, ese peso del cuerpo eran 700 kilos esa cuota, ¿no? O sea, la fuerza de empuje que está ejerciendo, a ver, el líquido sobre eso, ese peso es insignificante, por lógico que la voy a sentir, ¿o no? Ya, y la gravedad me quedó. Voy a ver acá. 9.81. Perdón. Te estoy preguntando después. Todas. Después no colgado. Ya, pero ¿se entiende la idea? Ya, ¿y ahora qué es lo que viene? La letra B. Peso aparente. ¿Qué es eso? ¿Qué es el peso aparente? Velo. Aparentemente. Mira, acá, a ver, cuando usted está puesto hacia el aire, ¿no es cierto? Usted tiene el peso. Cuando usted se pesa, toma la balanza, se sube a la pesita, ¿no es cierto? Y si está pesando, no sé, 65 kilos, 60 kilos, ese viene siendo el peso en función de la atmósfera, que el aire, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Ya. El aire no tiene una fuerza de empuje y usted no anda flotando, ¿cierto? Pero anda flotando, a no ser que se veía mucho, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿qué pasaría si yo lo sumerjo ahora en el líquido? En el líquido usted no va a pesar 60 kilos, No. 65 kilos, dependiendo de su peso. Usted va a pesar menos. ¿Por qué? Porque el líquido está ejerciendo una fuerza de empuje, lo va a tratar de levantar. ¿Entiende la idea? Puede ser que el líquido es incompresible. Por lo cual, ¿cómo se calcularía aquí el peso aparente? Si aquí en la Tierra usted pesa tanto y yo tomo esa guayita y la meto, ¿no es cierto?, al líquido, ¿sí o no? El líquido va a intentar empujarlo. Ese empuje, la relación que hay entre ese peso y esa fuerza de empuje es lo que se conoce como peso aparente. ¿Cómo se determinaría el peso aparente ahí? Ya, bueno. Sería el peso. Eso, weón. ¿Eso nomás? Esa weá ordinaria. Sí,
Muy ordinario. ¿O no? Pero piensa, si tú por ejemplo tienes acá el cuerpo sumergido, aquí hay una fuerza de empuje. Por eso tú, a ver, si no existiera esta fuerza de empuje, tu peso sería de 60 kilos. No sé si me entienden más o menos la idea. ¿Me cacha? Peso aparente va a ser igual al peso menos 1. Le da el peso aparente va a ser igual a 699 newton. Otra formulita para que la agreguen la mitad. Hagamos otro. Este. ¿Se entendió el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué porcentaje de volumen de una columna de hielo sobresale en el lago si la densidad del agua del lago es de 1.3 gramos por centímetro cúbico y la del hielo es de 0.94? Dibujemos. Este viene siendo el lago. La muestra del lago, ¿no es cierto? Y yo tengo aquí un pedazo de hielo flotando, ¿no es cierto? Dice ver. ¿Por qué flotando? Porque hielo. Porque la densidad. Esa agua parece un moco, ¿no es cierto? Pero ya. ¿Y dónde caigo yo ahí? Creo que te cae mal. Creo que te tiene mal. Ya, ¿cómo sería eso? Ya. Tengo la densidad del hielo, que es de 0.94 gramos por centímetro cúbico, que eso es lo mismo que decir 940, ¿sí o no? Kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Y la del agua, o la del lago, que viene siendo 1.03, ¿sí? Que es lo mismo que decir 1030 kilogramos por metro cúbico. Ya, ¿y qué es lo que me están preguntando? ¿Qué porcentaje de volumen de la columna de hielo sobresale? O sea, ¿qué porcentaje del volumen flotante es el que me están preguntando, ¿no? Porcentaje de volumen flotante. ¿Sí? Me están preguntando. Ya, ¿cómo determino eso? Eso se determina a través de ecuaciones. Establecer una ecuación de fuerza. Para que el cuerpo esté flotando, quiere decir que la fuerza de empuje, ¿sí o no?, tiene que ser igual al peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aquí aplico, mira, voy aquí a definir un origen de coordenadas, que va a ser ese origen de coordenadas, y x, y aquí yo puedo hacer sumatoria de fuerza. Entonces yo tengo sumatoria de fuerzas en x, perdón, en y, va a ser igual a la masa por la aceleración en y, pero no hay aceleración, es 0, ¿sí? Entonces yo tengo que la sumatoria de fuerzas en y va a ser igual a 0. Por lo cual, ¿qué fuerza yo tengo presente? Tengo el peso que está apuntando a lo positivo, ¿sí? Menos la fuerza de empuje que está apuntando a lo negativo, va a ser igual a 0, ¿o no? Despejando va a tener que el peso del cuerpo va a ser igual a la fuerza de empuje. Lo mismo que habíamos llegado recién, a la misma conclusión para que pueda flotar. ¿Cómo se determina ese peso? El peso del cuerpo se va a determinar en función de la densidad del cuerpo por G por el volumen del cuerpo, ¿sí o no? Va a ser igual a la fuerza de empuje. ¿Cómo se determina la fuerza de empuje? Va a ser la densidad de fluido por G por el volumen desplazado. ¿Sí? Que vendría siendo lo mismo que el Bruno menciona. ¿Sí? Entonces se va. Es que no. No puede ser lo mismo.
Hoy aquí tú estás hablando del volumen del cuerpo que está sumergido. No es lo mismo que el volumen completo. Ah, si tuviese sumergido completo y tuviese flotando ahí sí. ¿Me entiendes? Si el cuerpo estuviese aquí, ahí el volumen es completo. Porque ese volumen va a generar el mismo desplazamiento acá. No sé si me entienden la idea. Entonces, ¿cómo te va a quedarte eso? Te va a quedarte el volumen, la densidad del cuerpo, que viene siendo el del hielo, va a ser 940 por 9.81. Volumen C va a ser igual a los 1030 por 9.81 volumen desplazado. ¿Cuánto te va a darte eso? ¿940 por 9.81? 9.221,4 veces el volumen C. ¿Y el otro cuánto te va a darte? 1030 por 9.81. Ahí me dio 10.104,3 veces el volumen desplazado. Entonces, miren, si ese pasa dividiendo, va a quedar los 9.221.4 dividido en 101.04.3 le va a dar 0.91 veces el volumen desplazado. ¿Qué quiere decir eso? Que mira, si yo ahora despejo ese y pasa dividiendo, voy a encontrar la relación de volúmenes. No sé si me entiende la idea. Y te está diciendo que el volumen que se desplaza equivale al 91% del cuerpo sumergido. O sea, lo que te está diciendo que el 91% de ese cuerpo es lo que desplaza el líquido. No sé si me entiende la idea. ¿Sí? ¿Me cacha? Entonces, teniendo en este caso ese valor, yo puedo decir lo siguiente. Para el volumen o el porcentaje de volumen flotando, es la diferencia entre el 100% de la columna de hielo menos el 91% del elemento, de lo que está sumergido. ¿Sí o no? Entonces al final le va a dar que el volumen el porcentaje del volumen flotante va a ser el 9%. O sea, lo que te está tratando de decirte es que esta va a estar así. Me va acá el moco por acá, por aquí, La ponte. ¿no es cierto? Y usted tiene el 91% y esto vale el 9%. ¿Eso? ¿Eso? Sí. Hagámoslo. ¿A qué si no perdí? Bueno, si va a perder Chile, ¿no? Ah, también lo dice. ¿Cuánto va perdiendo? O sea, ¿Qué es eso? Ah, la misma empieza. Menos van a ganar. Ya, ese. Un recipiente cerrado que contiene aceite y agua. Claro, ya. Aceite que contiene agua. Un recipiente cerrado que contiene aceite y agua tiene en su interior una barra cilíndrica. A ver, ¿cómo se encuentra? Una barra cilíndrica en la cual flota sobre el agua. Tiene eso. No debería estar arriba de la muestra. Aceite. Creo que tal vez. No debería estar sobre el agua. Completo. Flota sobre el agua. Flota. Está sobre el agua. Ahí está flotando sobre el agua. Ya fue, se no. Igual lo ven, pues, bueno. Ya, después dice, si se sabe que dicho cuerpo cilíndrico flota,
flota 2/3 de su altura total. Ahí sí. Ahí cambia. A 2/3 de h, ¿sí? De la altura total. ¿Cuál va a ser la altura total? Esa, h, ¿sí? Determine cuál es la densidad de la barra cilíndrica. ¿Cuál es la densidad? Chan, 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 chan. Hace cerca de 5 minutos de Técnica de fuerza. ¿Te damos? Sí. Démosle. Total, empieza a perder, tío. Está cagado. Ya, entonces, mira, aquí hay que entender una cosa. Si yo tengo acá la barra cilíndrica, ¿no es cierto? La barra cilíndrica, yo tengo que determinar volúmenes, ¿sí o no? No es decir que hay una porción de ese volumen que está cubierta de agua y la otra porción va a estar cubierta de aceite. Y me está diciendo que la porción que está cubierta de agua es a 2/3 de la altura total. Y la altura total viene siendo ¿qué cosa? AH, ¿sí? Por lo cual se puede definir que si esto está a 2/3, lo que está cubierto en aceite viene siendo H tercios, ¿sí? 1/3 de H. ¿Vamos bien? Si usted suma la del aceite con la del agua, hace el valor completo. Entonces ahora la pregunta, ¿cómo yo determino volúmenes? Fácil, porque mira, ojo, si yo quiero determinar el volumen de líquido desplazado en agua, tengo que calcular ese volumen de agua. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el volumen desplazado es lo mismo que el volumen del cuerpo sumergido, ¿sí o no? Entonces esa parte está sumergida en agua. Si yo determino ese volumen, voy a determinar el volumen que desplaza en agua. No sé si me entiende la idea. Hago exactamente lo mismo para el aceite. Determino ese volumen. Pero yo conozco en este caso el área de acá. El área tampoco la conozco. Entonces mira, ojo. De acá van a salir tres ecuaciones. Para el agua, el volumen de agua desplazado va a ser igual a ¿qué cosa? Al área, acuérdense que viene siendo el área por la altura, ¿sí o no? En este caso, el área, ya lo tenemos, pero la altura que está cubierta de agua viene siendo 2/3 de h, o sea, reordenando le va a quedar que va a ser 2 por a por h dividido en 3. ¿Vamos bien? Primera ecuación. Para el aceite, ¿cómo va a quedar en este caso el aceite? Sencillo. El aceite va a ser igual, como el área lo comparte porque una barra cilíndrica, se tiene que el volumen de aceite va a ser igual a el área por h dividido en 3, ¿sí? Que en conjunto, si usted suma ambos volúmenes, ¿qué es lo que debería darle? A por h, o sea, el volumen del cuerpo va a ser igual a ¿qué cosa? A la área por h. Ahí están las tres expresiones matemáticas que se definen, ¿sí? ¿Le va captando? Entonces, ahora analicemos. El peso, voy a borrar como el peso va a quedar apuntando hacia abajo, ¿no es cierto? Pero si usted se va a dar cuenta, el agua va a generar una fuerza de empuje que lo va a intentar empujar hacia arriba, lógicamente, ¿no? Pero el aceite también va a intentar empujarlo hacia arriba, porque está sumergido en un medio de fluido, ¿sí o no? Entonces, si yo ahora establezco sumatoria de fuerzas de los componentes, me va a quedar que, ojo, me va a quedar que tengo la fuerza de empuje que ejerce el agua más la fuerza de empuje que ejerce el aceite menos el peso del cuerpo sumergido debería darme igual a 0, ¿o no? ¿Sí? Entonces, si yo ahora despejo el peso del cuerpo, me va a quedar así. El peso del cuerpo va a ser igual a ¿qué cosa? A Fe H2 por menos o más Fe aceite, y ahora empiezo a calcular. Entonces, el peso del cuerpo se determina con la densidad del cuerpo por G, por el volumen del cuerpo. La fuerza que ejerce el agua va a ser el rho de fluido, en este caso del H2O, por G, por el volumen del agua, ¿sí? Más rho, que viene siendo del aceite, por G, por el volumen de aceite. Si usted, por ejemplo, ahora empieza a reemplazar términos, vamos a tener que la densidad del cuerpo
por G por el volumen C. ¿Cómo se calcula el volumen C? El volumen C es A por H, ¿sí? Y el volumen, aquí está ya, densidad del agua por G por, ¿cómo se determina eso? Es 2/3 de A por H, ¿sí? Más la densidad del aceite por G por, eso es 1/3 de A por H, ¿sí? Término común, ¿cuáles son los términos comunes acá? 3. G y H, ¿o no? ¿Sí? Me va a quedarme C por G por H, perdón, por A por H, va a ser igual a G a H factor de la densidad de H2O por, sí, más la densidad del aceite, ¿o no? Y esta hueita se va con esa y te va a quedarte que la densidad del aceite va a ser igual a la densidad del agua más la densidad del aceite. ¿Cuánto te va a darte la densidad del cuerpo? Va a ser, en este caso la del agua, 1000 más el aceite. El aceite viene siendo 800. ¿Cuánto le da la densidad del cuerpo? 1800. Bueno, no, está malo. ¿Cacharon por qué está malo? El 3. No, pues porque no están poniendo atención, pues. Es 2/3, weón, esta weá es 3. Eso Lo que se peca el. te lo estoy diciendo. Sería 2 por la densidad que es 1000, serían 2000/3, ¿sí? Más la del aceite que era 800/3, ¿sí? La densidad del cuerpo a mí me dio, no sé si le habrá dado a usted lo mismo, 933.33 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. Fácil. La papa. ¿Sí? La prueba. ¿Ya pues, se puede retirar? A ver, espérense. Ah, que a 20 minutos. Que a 20 minutos, ¿cómo se me queda la casa de la Determinado. ¿Por qué te son? Todavía digo,